Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca, a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer». Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer». Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Traédmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos, y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio podemos destacar 3 detalles muy hermosos. Primer detalle: vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Es la divina misericordia. Jesús, a la gente que le sigue, que está con él, le da lástima y cura a los enfermos. Esta curación, nosotros en nuestro tiempo, la más importante, es la curación interior y también la enfermedad física, claro que sí. Sabemos, por la cruz de Jesús y por las enfermedades de tanta y tanta gente, que hay enfermedades físicas que no se pueden evitar. Es más, que aun pudiéndose evitar, Dios las permite para que la persona pueda crecer en santidad. Es algo muy fuerte vivir la enfermedad, unirse a los sufrimientos de Cristo en la cruz. Y es cierta esa frase de San Juan Pablo II que dice: si no fuera por la cruz de Cristo, eso de que Dios es amor estaría por demostrar. Es impresionante esto, porque nos damos cuenta de que el mismo Jesús pasó por dolencia, por sufrimiento, y la enfermedad es sufrimiento, y Dios aquí cura por misericordia. Sabemos que en este mundo, al final, aunque nos curemos de enfermedades, vamos a morir. Y esta muerte, estos dolores que podamos pasar en esta vida, Jesús no los tiene en vano. Él siente misericordia. El corazón de Jesús, el sagrado corazón de Jesús, siente misericordia, siente lástima, la misma lástima que podemos sentir nosotros en ocasiones cuando vemos a personas desamparadas, tristes, que lloran por causas injustas. Este primer punto, la divina misericordia de Dios, nos da esperanza. A pesar de tantos sufrimientos, a pesar de enfermedades que tengamos que sufrir, nos da esperanza. Jesús, a través de este sufrimiento, a través de su muerte en la cruz, nos da la resurrección, nos da la curación final. Él pone fin a la muerte, porque Él es un Dios de vivos, y ese Dios de vivos está para amarnos para siempre. Como dice el Evangelio de Juan, versículo 10 del capítulo 10, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por lo tanto, este primer punto es confiar en la providencia de Dios, confiar en su misericordia. Por eso el mensaje de Jesús a Santa Faustina es que nosotros, a través de la imagen de la Divina Misericordia, digamos: Jesús, en vos confío. Jesús, en ti confío. La confianza. Dios confía en nosotros,
nos ama, ¿qué quiere de nosotros? Que confiemos en Él. Este primer punto importantísimo. Segundo punto, ir a Jesús cuando hay un problema. Aquí el problema estaba en que faltaba de comer para una multitud de personas. Y los discípulos hacen muy bien, van a Jesús, le plantean el problema. Y Jesús sorprende porque dice que, a pesar de la escasez, que no se vaya la gente, que sean los propios discípulos quienes los den de comer, pero con la ayuda de Jesús, con este signo extraordinario. ¿Y cuál es el gran punto de este signo extraordinario? Dice que Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces que había, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición. Fijaos, alzar la mirada al cielo, pronunciar la bendición. Cuando nos viene un problema, ¿qué hacemos? Fijaos los 3 pasos. Ir a Jesús, mirar al cielo con Jesús y pronunciar la bendición, es decir, dar gracias, bendecir lo poco que tengamos. ¿Hacemos esto? ¿Vamos a Jesús, miramos al cielo, bendecimos? ¿O más bien, cuando hay problemas, cuando hay situaciones que no sabemos manejar, nos enfadamos, nos entristecemos? A veces lo hacemos, somos humanos, pero aquí Jesús nos da el gran punto. Ir a Él, alzar la mirada al cielo y pronunciar la bendición. A partir de aquí se va solucionando todo poco a poco. Jesús parte los panes, se lo da a los discípulos, es decir, Jesús pone casi todo. Nosotros tenemos que poner el poquito de nosotros. Jesús ya pone casi todo para solucionar, pero requiere de esta actitud de confianza que decíamos en el primer momento. La misericordia de Dios nos pide confianza. Nos pide confianza total, a pesar de las dificultades. Él ha vencido el mundo. Nosotros tenemos contradicciones, tenemos dificultades, tenemos cruces. ¿Qué nos pide Jesús? Ya nos lo dice. Quien quiera ser mi discípulo, se niegue a sí mismo, coja su cruz y me siga. Pues aquí vemos cómo coger esta cruz, cómo llevarla y cómo seguirle. Es decir, yendo a Jesús. La clave de los discípulos es estar al lado de Jesús. Por eso, si nos apartamos de Jesús, qué difícil se pone todo. Cuántas cosas empiezan a derrumbarse. Cuántos vacíos empiezan a emerger, cuántas heridas empiezan a producirse. Por eso es importante tener en cuenta lo que nos dice Jesús, ir a Él cuando hay un problema, mirar al cielo, mirar a Dios Padre, que es el gran proveedor, es el Dios providente, y pronunciar la bendición. Y aun cuando nos sintamos abandonados del todo, aún así podemos recordar el amor de Dios y su misericordia mediante la cruz de Jesús, un Jesús que se sintió abandonado también, para demostrarnos que Él pasaba por donde las personas en sus peores circunstancias podían pasar, pero que esta situación tan difícil por la que podemos estar pasando es transitoria. Jesús al final vence desde la cruz, desde el sufrimiento, porque vence por amor, porque Dios es amor, porque Dios no deja a ninguno de sus hijos amados que se arrepienten, que lo siguen, que lo aman, que lo buscan con ese anhelo, no los deja perdidos en los abismos de la nada. Dios quiere levantar a todo el mundo, quiere levantarlo para ponerlo en el sitio más santo, más sagrado, más sublime, en el sitio del amor, en su seno, para siempre.
Por lo tanto, recordemos esto. Punto 1. La misericordia de Dios es una misericordia sin límites. Dios tiene un corazón que está ardiendo de amor. Y punto 2. Cuando hay un problema, acudamos a Él, miremos al cielo y bendigamos, pronunciemos la bendición. Es la manera, dar gracias a Dios por lo poco que tengamos, por lo poco positivo a veces que vivimos. Dar gracias a Dios por eso y se multiplicarán las bendiciones. Que Dios os bendiga, gracias por vuestra atención y un abrazo muy grande.